Ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad en videos anteriores y ahora sí llegó el momento de verlo en detalle. A continuación, sobrecarga de constructores en Java. Retomamos donde dejamos el video anterior y observamos que tenemos ya un constructor que recordemos que admite 3 cadenas de texto que son respectivamente el alias, la moneda y el tipo, que van a asignarse en los respectivos atributos a través de los setters que tienen una mini validación, y además el CBU se va a generar automáticamente sabiendo que por supuesto en este momento devuelve siempre esta misma cadena hardcodeada, pero es la base para luego cambiar ese algoritmo por uno verdaderamente generador de CBUs. Respecto al saldo, recordemos que es 0 por defecto y así queríamos que sea. Bien, la única manera de generar cuentas bancarias hasta el momento entonces es esa, es decir, pasando y enviando como argumentos cuando ponemos new cuenta bancaria 3 cadenas de texto, y recordemos que tienen que seguir el mismo orden porque si damos vuelta el orden y ponemos por ejemplo primero pesos y luego mi alias, luego caja de ahorros, Java lo va a seguir viendo como que son 3 cadenas, pero tenemos que tener cuidado porque no representarían lo que dicen ser. Bien. El objetivo ahora es poder generar una cuenta bancaria, pero no siempre enviando esos 3 argumentos. Por ejemplo, yo hasta hace muy poquito, antes de ver constructores, podía generar una cuenta bancaria sin argumentos de esta forma. En este momento me está dando error y me está diciendo que se requieren justamente 3 cadenas y lo que está encontrando es que no le estamos pasando argumentos. Para que yo pueda construir cuentas bancarias sin enviar argumentos, lo que debo hacer, si ya hice un constructor previamente, es sobrecargarlo. Y sobrecargar un constructor no es más que volver a escribir un constructor, como ustedes ya saben, con el mismo nombre que la clase, sin tipo de retorno, ni siquiera void. Y por ejemplo, esta vez quiero tener un constructor de cuenta bancaria sin argumentos, es decir, no pasarle ningún parámetro y que adentro no haga nada. Recordemos que este tipo de constructores era el que ponía Java por defecto, si nosotros no decíamos lo contrario, pero una vez puesto nuestro propio constructor se anulaba. La manera de volver a tenerlo es escribirlo explícitamente, y ahora fíjense cómo guardando con control S este archivo de cuenta bancaria.java nos encontramos con que ahora somos capaces de crear cuentas bancarias de 2 maneras diferentes, ya sea enviando 3 cadenas de texto o no enviando nada, con la consecuente, digamos, consecuencia, valga la redundancia, de que, bueno, en un caso tenemos los datos inicializados y en otro caso tenemos todo null y todo cero porque no hemos hecho lo contrario y Java puso todos los tipos de datos por defecto. Una tercera variante para construir cuentas bancarias podría ser, por ejemplo, no conocer o no querer dar un alias y que éste se genere por defecto. Entonces lo único que necesitaríamos sería la moneda y el tipo. Entonces vayamos a generar un tercer constructor. De esa manera vamos a dejar el constructor por defecto abajo de todo, ¿sí? Vamos a poner aquí un segundo, en realidad segundo en el orden, pero es un tercer constructor. Veamos lo siguiente, nos está dando ya un error y esto es porque al sobrecargar tenemos que recordar que no puede haber una ambigüedad, es decir, no puedo tener un constructor que pida 3 cadenas. De hecho, si yo quiero dar vuelta, por ejemplo, moneda y alias, y los quiero dar de forma invertida, no voy a poder porque a pesar de darlo vuelta y de cambiarle el nombre a los parámetros, Java los va a seguir viendo como 2 strings. Entonces cuando nosotros llamemos, por ejemplo, a crear una cuenta bancaria con 3 cadenas de texto, Java no va a saber si invocar a este constructor o si invocar a este, porque los ve a ambos como que admiten 3 cadenas. No analiza el contexto de cuál es una moneda, cuál es un alias, sino que los ve los tipos de datos. Entonces tenemos que tener cuidado de que a la hora de sobrecargar no haya ambigüedades posibles para el compilador a la hora de decidir cuál de todos los constructores se va a invocar. Este error ahora se va a ir porque justamente dijimos que no queremos alias, por lo tanto borramos este segundo parámetro, lo dejamos así, y aquí sí que no hay ninguna ambigüedad posible porque aquí esta firma, es decir, este orden, número y tipo de parámetros son 3 strings y acá son 2 strings. Así que según como nosotros invoquemos al constructor que pongamos dentro del new cuenta bancaria, Java sabrá a cuál de todos invocar. En este caso, nosotros queremos solamente enviar la moneda y el tipo. El alias no lo tenemos, lo que podríamos hacer es directamente asignar un alias nosotros manualmente. Por ejemplo, podemos llamar al setter y colocar directamente un alias inventado, por ejemplo, alias por defecto, de esta forma. Ahí está. Y veamos entonces si esto funciona. Vamos a generar una tercera cuenta bancaria. Cuenta bancaria CB3 es igual a new cuenta bancaria.
Y ya directamente apretamos aquí el Enter, abrimos los paréntesis, y si hacemos un control espacio, si no lo hace NetBeans automático, con control espacio, al igual que en Eclipse activan las sugerencias, veamos que aquí ya nos ayuda a ver cuáles son las tres posibilidades, las tres variantes para las cuales podemos crear cuentas bancarias. Yo voy a elegir la segunda variante, la que requiere solamente moneda y tipo. Por ejemplo, aquí voy a poner una moneda que puede ser, no sé, dólares. Y aquí voy a poner un tipo que también quiero que sea caja de ahorros, de esta forma. Ahí está. Al hacer esto entonces, al enviar dos cadenas, se supone que el compilador va a tener que invocar entonces a este constructor, que es el que justamente coincide con esa cantidad, orden y número de parámetros. Entonces deberíamos ver luego, cuando mostremos los datos, dólares, caja de ahorro y el alias por defecto. Veamos si es cierto. Coloquemos cb3.mostrar datos. Ejecutamos el código y veamos que realmente estamos viendo que el alias generado, a pesar de no haber puesto nada nosotros del otro lado, sí se generó por defecto. Quiere decir entonces que tenemos una tercera variante para generar cuentas bancarias enviando solamente la moneda y el tipo, donde el CBU y el alias van a ser generados por defecto y el saldo, como siempre, será 0. Si bien esto funciona, vamos a mejorarlo un poco porque estamos repitiendo código y es una de esas cosas que no tenemos que hacer como programadores. Por ejemplo, de estas 4 líneas que vemos tanto aquí como aquí, hay solamente una, que es la segunda, la del alias, que está siendo diferente a las demás. El resto es llamar a generar CBU, llamar a los setters con la moneda y el tipo, son exactamente idénticos. Entonces busquemos la manera de no repetir ese código por cada constructor que yo quiera sobrecargar. Bien, eso lo vamos a hacer con algo que hemos prometido en el video de this en Java, cuya sugerencia aquí te dejo para que vayas a ver si no lo has hecho, porque habíamos visto el this que tenía 3 usos, habíamos cubierto 2 de ellos en ese video y faltaba un tercero que habíamos dicho que se usaba en la sobrecarga de constructores. Llegó el momento de verlo. Vamos a tomar este constructor que admite 2 parámetros, vamos a borrarlo de esta forma y lo que vamos a hacer ahora es simplemente invocar desde aquí a otro constructor de la misma clase usando la palabra mágica this, pero esta vez con paréntesis. Y esta es la principal diferencia entre el this como referencia y this como llamado a un constructor. Hay que poner los paréntesis. En este momento, si yo dejo this, paréntesis, punto y coma, lo que estamos haciendo, porque tuvimos mucha suerte, es llamar al constructor que no tiene argumentos, que no tiene parámetros, que estaba definido porque lo habíamos visto. Si no estuviese, esto daría un error, ¿sí? Pero bueno, this también debería servirme en este caso, ya que me llegó la moneda y el tipo, para referirme a un constructor que admita esos argumentos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, si apretamos control espacio, ver que podemos hacer uso del constructor vacío, del constructor que admita 3 parámetros, o también del constructor que admite 2, pero mucho cuidado con esto porque si hacemos this moneda tipo de esta forma, lo que estaremos haciendo es una invocación al constructor recursiva, lo cual es infinito, por eso ni siquiera deja compilar. Lo que tendremos que hacer es apuntar al constructor de arriba, siempre al más grande que haya, y resolviendo el parámetro que falta. Es decir, tengo la moneda, tengo el tipo, eso es lo que le vamos a enviar, nos está faltando enviar un alias, que es lo que nos pide. Bueno, ¿qué alias ponemos? El por defecto podría ser, de esta forma, como habíamos hecho antes. Con la L, puse la ñ sin querer, ahí está. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que cuando alguien haga new cuenta bancaria y nos envíe apenas 2 parámetros de tipo string, se va a ejecutar este constructor que está aquí. Y este constructor admite esa moneda y ese tipo, y así como los recibe, los delega a otro constructor, además poniendo lo que nos pedía ese constructor, que era delante de todo el alias. Se lo mandamos nosotros hardcodeado aquí, que es alias por defecto. Llega por acá, la moneda que nos llegó se la delegamos aquí, el tipo que nos llegó también lo delegamos, y así como lo delegamos ya sabemos lo que hace el constructor más grande, ¿no? Llama al generar CBU y llama a los setters con los respectivos alias, moneda y tipo. Lo que nos permite esto entonces es que los constructores, entre comillas, más pequeños, es decir, que admitan menos parámetros, pueden llamar a los constructores con más parámetros resolviendo en el momento, como hicimos aquí con el alias, cuáles son esos valores que no pusieron desde afuera y que tenemos que resolver nosotros, ya sea hardcodeadamente o generándolos a través de un método que nos dé aleatoriedad, lo traiga de una base de datos, incremente en base a un valor anterior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos finalmente el tercer uso del this para la sobrecarga de constructores.
Para terminar, veamos como curiosidad, cada vez que queremos instanciar un escáner para leer datos desde la consola, nosotros siempre poníamos system.in justamente para que el flujo para el cual leer los datos sea la entrada estándar del sistema. Pero fíjense que el escáner podría funcionar con un archivo, por ejemplo, o con la ruta del archivo, no tenerlo como objeto. O sea, quiero que observen, a pesar de que no se entienda qué es cada cosa, la cantidad de variantes que tenemos para generar un objeto escáner. Esto es entonces una sobrecarga de constructores que ahora sabemos hacerlo también con nuestras propias clases. Para terminar, tengamos en cuenta que si bien hemos aprendido a sobrecargar constructores, esto no significa necesariamente que en todas nuestras clases tengamos que sobrecargar el constructor, porque además la cantidad de variantes son muchas más que esta. Podemos no recibir el tipo, no recibir el alias y solo la moneda, recibir más o menos atributos. Realmente cuanto más atributos pueda haber, entonces tiende a crecer mucho la cantidad de posibles combinaciones a la hora de crear objetos. Pero no hay que cebarse, sino más que nada ver cuáles realmente son los constructores necesarios y cuáles otros simplemente no. Por lo tanto, aquí, si no queremos tener cuentas bancarias que queden todas en nula y en cero, por ejemplo, podríamos borrar este constructor por defecto, no me hace falta. Si quizá más orientado a la vida real, las cuentas bancarias, justamente uno puede dar un alias o no darlo, entonces por ahí es más parecido a la realidad poder tener estas dos variantes a la hora de crear cuentas bancarias, pero nada más. No hace falta crear muchos más constructores para una cuenta bancaria, sino simplemente sería cebarse demasiado y no ser útil. Por lo tanto, sabemos sobre carga de constructores y hay que saber bien cuándo se usan y de qué manera. Como ya sabes, si te gustó y te resultó útil este video, entonces dale like, comentalo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.